Recientemente, una operación militar realizada en conjunto por Estados Unidos e Israel golpeó a Irán con mucha fuerza y terminó quitándole la vida al líder supremo del país. El ayatolá Ali Jamenei era el hombre más poderoso de Irán. Gobernó el país casi 37 años y su muerte dejó un gran vacío en el régimen. Poco después, los principales líderes se reunieron para decidir quién ocuparía su lugar, pero algo inesperado sucedió. El edificio donde estaban fue alcanzado por un fuerte ataque aéreo. Más de 80 hombres importantes del régimen estaban ahí en ese preciso momento, tratando de decidir el futuro del país. Y aún así, el gobierno trató de reorganizarse rápidamente. Y este domingo anunciaron oficialmente al nuevo líder, Mojtaba Jamenei, hijo del antiguo ayatolá, con 56 años de edad. Pero el ambiente dentro del país es de total incertidumbre, y muchos analistas creen que él no puede durar mucho tiempo en el poder. Aquí entra algo que pocos saben. Existe una profecía en la Biblia, escrita por el profeta Jeremías, que describe algo sorprendente sobre todo lo que está sucediendo ahora en esa región. Y la pregunta que queda es, ¿qué puede pasar? ¿Será que Irán será totalmente destruido o se levantarán aún más fuertes? Quédate conmigo hasta el final para que entiendas todo lo que está en juego. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora. Quiero ayudarte a entender la Biblia todos los días, de manera simple y fácil. Bien, para entender realmente lo que la Biblia dice sobre Irán, primero debemos retroceder en el tiempo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento escribían, Irán no se llamaba así. Esa región del suroeste, hoy parte de Irán, se conocía como Elam. Sobre ese lugar, Elam, la palabra de Dios presenta varias profecías mediante Jeremías en el capítulo 49 de su libro. Pon mucha atención al versículo 35, pues describe algo muy similar a lo que vemos hoy. Observa lo que dice la Biblia. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí quebraré el arco de Elam, la parte principal de su fortaleza. Esto es lo que declara el Señor. Milagros. Lutar. Então, se nós trouxermos para Realidad de hoy, la pregunta que surge es: ¿qué arma cumple el mismo papel que ese arco? ¿Qué usa Irán hoy para atacar de lejos y mostrar su poder? El programa de misiles balísticos de Irán es considerado hoy el más grande y diversificado de todo Oriente Medio. Estamos hablando de misiles capaces de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia, pudiendo llegar hasta Israel, bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y parte de Europa. Además, el país también venía desarrollando flotas enteras de drones de ataque y avanzando en un programa nuclear que mantenía al mundo entero en estado de alerta. Las recientes operaciones se han dirigido exactamente contra esas poderosas armas. En el año 2025, en una operación llamada Estados Unidos lanzó bombas contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Y, de acuerdo con los informes del Pentágono, el programa nuclear iraní fue retrasado al menos 1 o 2 años. En esta operación, Israel declaró haber neutralizado más de 300 lanzadores de misiles y hasta una instalación nuclear secreta en las afueras de Teherán, que estaba siendo utilizada para desarrollar componentes de armamento. Hermanos, las armas de largo alcance de Irán, base de su poder militar, están siendo seriamente debilitadas. El arco de Elam está siendo quebrado, y esa profecía va más allá del arco. La Biblia dice, en Jeremías 49, versículo 38, que Dios establecería su trono en Elam y que quitaría de allí al rey y a sus príncipes. ¿Quiénes son los príncipes que hoy sostienen el régimen iraní? Te explico. Irán no es una democracia como la nuestra, es un gobierno religioso controlado por clérigos, líderes de su religión. En la cima de ese sistema está la Asamblea de Expertos, el consejo de 88 líderes religiosos que mencioné al inicio del video.
¿Y qué vimos estas semanas? Mataron al líder supremo y bombardearon la asamblea justo durante una votación importante. Varios altos comandantes militares responsables de decisiones clave perdieron la vida. El sistema que gobierna Irán desde hace casi medio siglo está siendo golpeado directamente en la cabeza, no solo en las extremidades. Las consecuencias de lo que ocurre ahí ya se extienden por todo el mundo. Irán respondió a esas operaciones militares haciendo algo que siempre había amenazado con hacer durante décadas, pero nunca había hecho. Cerraron el estrecho de Hormuz. Ese canal es un paso de agua muy estrecho entre Irán y Omán con solo 33 kilómetros de ancho, en su punto más angosto. Y por ahí pasa cerca del 20% de todo el petróleo consumido en el planeta. El tránsito de barcos cayó prácticamente a cero, las compañías de seguros se negaron a cubrir los viajes y el precio del petróleo ya se disparó cerca del 30%. Grandes potencias como China, India, Japón y Corea del Sur dependen directamente de todo lo que pasa por ese camino. Y eso no está lejos, hermanos. Cuando el petróleo sube en el mercado internacional, también aumentan el combustible, el gas de cocina y el valor del flete en Brasil. Si el flete sube, también aumentan los precios de los alimentos en el supermercado. Lo que pasa en esa región nos llega diretamente na mesa da sua casa. Y es exactamente ese efecto global lo que hace que el texto del profeta Zacarías, allá en el capítulo 12, sea tan relevante para el momento que estamos viviendo ahora. Quiero leerte los versículos 2 y 3, parecen escritos para estos días. Mira lo que dice la Biblia. He aquí que haré de Jerusalén una copa de aturdimiento para todos los pueblos alrededor, y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen ciertamente serán destrozados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Miren esto, hermanos, ¿y qué estamos viendo? El conflicto que sacude a Irán gira justamente en torno a Israel, y las consecuencias de esto ya están afectando las rutas de comercio y las economías de todo el mundo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, habla de una alianza de países que atacarán a Israel en los últimos días. Y una de las principales naciones que él menciona en esa alianza es Persia, que como sabemos es el nombre antiguo de Irán. ¿Y quién es el que lidera esa coalición? En la profecía es una nación que Ezequiel identifica como Magog. Muchos estudiosos de la Biblia vinculan esa región ahora parte de Rusia. Sucede que, recientemente, Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica, donde Moscú proporcionó a Irán sistemas de defensa antiaérea, helicópteros de ataque e incluso un satélite de espionaje militar. Ambas naciones realizaron ejercicios navales juntas, allá en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico, literalmente la semana anterior a los bombardeos actuales. Y el escenario que surge a partir de ahora es el siguiente. Con el régimen debilitado y acorralado, la tendencia es que Teherán se aferre aún más al gobierno de Moscú. Entonces, lo que tenemos es a Persia y a la nación del norte cada vez más cercanas, unidas por necesidades militares y económicas, rodeando los intereses de Israel. Hermanos, necesito mostrarte cómo termina esta historia, ya que la Biblia no concluye esta profecía hablando solo de destrucción. Tras todo lo que Jeremías escribió sobre el juicio y caída del poder de Elam, hace una declaración que cambia completamente el sentido de todo. Quiero leerte el final de esta profecía en Jeremías 49 versículos 38 y 39. La palabra de Dios dice así: «Y estableceré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes», dice el Señor. «Pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam», dice el Señor. Amén. Observa la diferencia. El propósito del Señor es juzgar y remover el sistema que oprime a ese pueblo. Por eso dice que destruirá al rey y príncipes, pero el fin para la nación es la restauración. Dios quiere abrir el camino para que su gloria llegue a ese lugar. ¿Y si descubrimos lo que ocurre bajo la superficie de ese país? Hoy esa promesa cobra una fuerza enorme. Aunque hay persecución religiosa, Irán tiene la iglesia cristiana de mayor crecimiento mundial.
Son iglesias subterráneas ocultas en casas comunes, sin edificios lujosos ni liderazgo centralizado, presentes en todo el país. Muchos de estos iraníes están conociendo a Jesús a través de sueños, visiones sobrenaturales. Son personas valientes que se arriesgan a la prisión, la tortura y hasta la propia muerte por decidir seguir a Jesús. En un país donde dejar el islamismo es un delito gravísimo. El Evangelio sigue extendiéndose de familia en familia, de vida en vida, con una fuerza que ningún régimen humano ha logrado contener. Cuando veas noticias sobre Irán en TV o Internet, no te fijes solo en los misiles, sanciones económicas y disputas por el petróleo. Lo que está sucediendo ahí, en realidad, es Dios cumpliendo exactamente lo que prometió. La caída de ese régimen podría ser la respuesta a miles de oraciones. Pero si en la... ¿Qué autoridad? Por eso, mi pregunta hoy es simple. ¿De qué lado estarás cuando todo esto suceda? Porque la misma Biblia que describió con detalles lo que está pasando ahora, también describe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y la única decisión segura es aceptar a Jesucristo, quien prometió lo que Él prometió, mientras todavía hay tiempo. Amén. Te invito a caminar conmigo aquí. Diario hago la oración de la mañana y noche y comparto enseñanzas de la palabra de forma sencilla. Si te gustó el video, compártelo con el mayor número de personas. Yo creo que esto va a aclarar muchas dudas, a traer luz para muchas personas que están asustadas con los acontecimientos de hoy. Voy a poner 2 videos en la pantalla para que los veas. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.